Dios, gracias en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien estamos aquí, por quien tenemos ahora el perdón de pecados y vida eterna, porque tú eres el que nos llamaste, nos hablaste a través de tu palabra, el Espíritu Santo nos convenció y queremos, Señor, crecer más ahora en el conocimiento y sobre todo en la obediencia. Te suplicamos que dirijas el mensaje de tu palabra en cada uno de los que estamos aquí, que nos llenes de tu Espíritu Santo y sobre todo de obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Amén. Preparados y esperando a Cristo. Estoy invirtiendo las palabras porque eso es lo correcto. Generalmente las personas se dedican a esperar a Cristo y a través desde que Cristo vino, murió y resucitó, todos pensaban que Jesús iba a llegar ya va a venir Jesús. Y se esforzaron muchísimo. Sin embargo, se tardó. Jesús no ha venido por segunda vez. Y lo que nos pide es que estemos preparados y esperándolo. Preparados y esperando a Jesucristo. Y las personas ya lo que hacen es esperar que llegue. Pero se han estado olvidando de prepararse. Y hoy va a ser el tema. Preparándonos y esperando a Cristo. Y quiero decirles que la escatología bíblica, esa es una manera de explicar cómo los últimos tiempos, el estudio de los últimos tiempos y la segunda venida del Señor Jesús. Escatología, cuando alguien digan escatología, ustedes van a decir, está hablando del estudio de los últimos tiempos y de la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo está en los 4 evangelios y es tarea del cristiano dedicar tiempo a leer la Biblia, porque en el tiempo de un mensaje no tenemos oportunidad para enseñar todo. Sería muy grande y no quiero hacer eso. Más bien quiero cederles a ustedes la responsabilidad de leer los 4 evangelios, por ejemplo Mateo capítulo 24, 25, Marcos 13, Juan 15, 16 y 17 y Lucas 21, del 5 al 38. Entonces, el cristiano es un estudiante, no es una persona que visita la iglesia y se va. Bueno, quiero decir un término que debe ser revisado en nuestros corazones. Dicen que actualmente las iglesias han hecho puras personas consumistas. Quiere decir que la iglesia viene a consumir el mensaje, la alabanza, la cordialidad de la relación y no se ponen a pensar en lo que el mensaje de Dios quiere hacer en sus vidas. Entonces las personas vienen a consumir. ¿Por qué? Consumen y se van y siguen en lo mismo. No, eso no. Los discípulos tenían un compromiso de cambio de vida. Ese cambio de vida es algo que Jesús enseñó y sigue enseñando. Y cuando Jesús habla, es porque en el capítulo 24 de Mateo, en el verso 1, vemos la expectativa humana de los discípulos. Como todos nosotros tenemos expectativas de vida. En la mente tenemos ideas. Algunos un carro nuevo, otros una casa, otros un matrimonio, otros hijos, otros esto y aquello. Cada quien tiene. Y cuando los discípulos estaban con Jesús, en el capítulo 24, verso 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían puesta su mirada? En el templo que tenían construido ahí, un templo pues hermoso, estaba hecho con oro, tenía piedras preciosas, las mejores telas, y todo eso había sido diseñado por Dios. Y entonces las personas estaban muy emocionadas, los discípulos del templo y las construcciones alrededor del templo. Quiere decir que muchas veces nosotros nos apasionamos por las cosas materiales y decimos, qué bien me la estoy pasando.
Algunos se apasionan frente al espejo y ahí disfrutan. Otros se apasionan frente al dinero. Otros se apasionan frente a cualquier cosa y sienten que no se va a acabar esa felicidad. Sin embargo, Jesús le responde: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es que las cosas materiales tienen su fin. Todas las cosas materiales tienen su fin. Aún sus crisis emocionales, económicas, políticas, sociales, existenciales. Todas las crisis tienen un fin, se acaba. Por una razón muy sencilla, porque morimos. Y el que sigue va a limpiar tu cuarto y va a tirar todo lo que cree que no sirve, porque tiene su criterio propio. Y tú ya no vas a existir ahí, va a existir la siguiente persona. Y ellos decían: el templo está hermoso, sí, pero se va a acabar. No va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser derribado. Y entonces los discípulos se acercan en el verso 3, estando él sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Entonces, ellos tenían preguntas muy válidas, porque una persona que aprende la Biblia, que está estudiando como nosotros, tenemos que aprender a preguntar. Y fíjense que eso es una señal de crecimiento y madurez. Cuando una persona ya no pregunta nada es porque cree que lo sabe todo. Cuando una persona no tiene la capacidad de decir: oye, tengo una duda, ¿me podrías ayudar? Pues es que solito sabe todo. No, ellos se acercaron a hacerle 3 preguntas. La primera será: ¿cuándo será destruido el templo? Y la segunda: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, que juntan con la primera: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Entonces son 2 cosas. Por un lado, lo material se va a destruir. Sí, claro que se va a destruir, lo acabas de decir, pero ¿cuándo? Y la segunda: ¿qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Las cosas espirituales se van a cumplir. Se van a cumplir. Jesús va a venir. Lo esperes o no lo esperes, Él va a venir. ¿Cuándo? En su tiempo, y vamos a ver esto. Entonces voy a tratar de hacer un resumen, de leer así, tal cual está ahí en el verso 4 y 5, dice Mateo 24, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie los engañe. Y me voy a ir deteniendo. Quiere decir que a la partida de Jesús iba a haber muchas personas que engañan, que se dedican a decir mentiras. ¿Y por qué? Porque el príncipe de este mundo es Satanás, y porque él es el padre de toda mentira. Y la gran mayoría no quiere escuchar a Jesús, quiere escuchar doctrinas emocionantes. Pues en aquellos tiempos eran personas, era cara a cara o a través de el diálogo, pero ahora es a través de internet, de las redes sociales. O sea, a través de muchos predicadores que no todos están diciendo lo correcto. Y algunos pueden emocionarse con ciertas personas que engañan. Siempre hay una discusión. ¿Quién está diciendo la verdad? Dice: cuídense de que nadie los engañe. No permitan el engaño. ¿Cómo vamos a saber cuál es el engaño? Pues conociendo a Jesús. Conociendo su palabra. Necesitamos leer. Bueno, y luego les dice el verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y para los que no saben y para los que saben, nos pueden ayudar mucho también, reconociendo que en muchas naciones han aparecido personas que dicen: yo soy el Cristo, y se hacen sus seguidores y afirman que son el Cristo, y eso ha pasado a través de la historia y sigue pasando ahora, sigue pasando.
Hay engañadores que salen diciendo que yo soy el Cristo, y noten, los discípulos a veces creen, o más bien las personas creen que Él es el Cristo y los engañan. Verso número 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 6 nos enseña que va a haber guerras y rumores de guerras, y esto está pasando desde muchos años antes. Ha habido guerras todo el tiempo, pero son guerras localizadas de menos alcance, y luego se van extendiendo. La Primera Guerra Mundial, 1914, luego 1945 la Segunda Guerra Mundial, y ahora lo que se teme, y ha estado saliendo mucho, es la Tercera Guerra Mundial. Algunos dicen, y la última que vivirá el planeta. No sabemos, pero hay muchos rumores de guerras, y están pasando las guerras. No nomás son comentarios, sino está habiendo guerras. Y cualquiera que lea un poquito, que escuche, habrá sabido que hay guerras entre países importantes, y de repente se gritan, y luego después se dan la mano, y saben que hay un riesgo tremendo. Bueno, aquí dice Jesús, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario significa lo siguiente: los cristianos tenemos que saber que la palabra se va a cumplir. Yo entiendo, hermanos, y comprendo que nuestro deseo es que no haya guerras, pero cuando usted dice que se acabe la guerra, estamos diciendo que no se cumpla tu palabra. Dios va a cumplir su palabra. Te guste o no te guste, va a haber guerras. Y cuando alguien dice, no quiero que haya guerras, no quiero que, Señor, en nombre de Cristo, empezamos a reprender las guerras, hermanos, estamos en un error. Porque tenemos que aprender lo que el Señor Jesús nos enseñó, que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa actitud humana, en esta actitud terrena, queremos arreglar las cosas para vivir a gusto, es la verdad. No quiero guerras, porque sí va a haber pobreza, muerte, miles y miles de personas, grandes, niños embarazadas están muriendo. Y nos duele. Pero lo que más duele es cuando uno de tus familiares, uno solo, se muere. Hay miles muriendo en todos lugares, pero cuando se mueren tus familiares, lloras. Bueno, un llanto distinto. Y entonces no podemos orar que no haya guerra, sino que se cumpla su palabra cuando Él diga. Y yo tengo que estar ahora sí preparado, que es el tema del estudio de hoy. No debo vivir pidiendo que se acaben las guerras, que se me acabe la enfermedad, que se me acabe todo, quiero vivir en paz. No, debo vivir con lo que tengo preparado para hacer la voluntad de Dios. Aquí lo importante es la voluntad de Dios, no la nuestra. Y dice, aún es el fin. Entonces, ¿cuántas personas hemos escuchado que se han equivocado al decir, ahora sí es el fin? Ahora sí ya destruyeron un avión de estos, ya destruyeron a otro país, y bueno, ya es el fin. Y se hace mucha noticia, y algunas personas han comprado grandes despensas para esconderse en lugares seguros y comer ahí y no salir. Ya que se acabe la guerra van a salir. Y se han quedado con la comida. Y no ha venido Cristo, ni ha habido fin del mundo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo eso está pasando. Tiene tiempo pasando. Muchas epidemias han matado muchas personas. La epidemia de la influenza española, la epidemia del coronavirus, las epidemias de la viruela, las epidemias del sarampión, las epidemias del VIH, epidemia tras epidemia, diciendo esto ya es el fin. Todavía no.
es principio solamente. Entonces, cuando uno está pensando, dice eso el verso 8, todo esto será principio de dolores. Entonces, no se alarmen. No se alarmen. Preparémonos. Preparémonos, porque la gente alarmada ve un video, ve otro, ¡ay, ay, ay, ay! Y se ponen asustados. Y ya va a venir el fin, y mandan mensajitos, y no viene el fin. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios, lo vamos a estudiar aquí, es su tiempo muy absoluto y particularmente de Él. Cuando suceda esto, va a continuar verso 9, los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y vuelve a repetir, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, esto es una situación también social. Quiero que sepan que allí en la reunión de pastores que tuvimos, uno de ellos es maestro y nos informó acerca de principios que está enseñando el gobierno, como es la interculturalidad. Quiere decir, las culturas son diversas, no es una sola, y cada quien puede pensar lo que quiera, y si tu cultura es ser eso, sélo, y te respeto. Pero el hermano muy sabiamente le dijo, oh sí, está bien, pero yo soy cristiano y tengo otra interculturalidad, así que por favor respéteme también. Si la ley a usted lo defiende, a mí también me defiende, porque a mí no. Tengo otra interculturalidad y yo vivo así como cristiano. Y dice que se quedaron callados, porque es cierto. Si hablan de intercultural, o sea, una relación entre diferentes culturas, ¿por qué a los cristianos no se les respeta? Y ahí está la razón, en lo que estamos leyendo. Ahí dice claramente que serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y es muy fácil. Vamos a quitar a los cristianos que estorban. Les vamos a dar matarile, lirelón. Les vamos a matar. ¿Para qué? Que no estorben. Esto está sucediendo, hermanos. Y va paso a paso, agigantado, que viene esa situación de que si no estás de acuerdo, que tu hijo sea lo que dice quiere ser, y te opones y le quieres readoctrinar, quieres dar una terapia de conversión, entonces tú vas a la cárcel por 5 años. Vean eso. ¿Y qué va a hacer la iglesia? La iglesia tiene que ser fiel. Va a tener que ser fiel. Como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Daniel. No se dejaron llevar por lo que estaba pasando y lo que lo estaban presionando, aunque se burlaran de ellos. Entonces, va a pasar otra cosa que también ya está pasando, verso 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que la maldad se multiplica. Y otra vez, cumplimiento de la palabra de Jesús es que va a haber aumento de la maldad de manera tan intensa que algunos van a prácticamente enfriarse y apartarse de la verdad. ¿Quieres hacerte enemigo de una persona o amigo verdadero? Háblale de Cristo. Si una persona se entrega a Jesús, vas a contar con su ánimo de orar junto contigo, leer la Biblia. Pero muchas personas van a decir, a mí no me hables de eso, y te van a contradecir. Y si llegara a haber una persecución directa, ¿con quién? Lo harían con los que han declarado ser cristianos. Pero muchos, para evitar ser perseguidos, se van a reír, van a hacer memes, van a burlarse de las cosas de Dios, aunque sean payasada, y se reirán ofendiendo el nombre de Dios. Miren, hermanos, cuál es la situación.
Los judíos entendidos de quién es Dios, todopoderoso, santo, justo, amoroso, para escribir la palabra Jehová en los pergaminos, el escriba paraba antes de escribir. Se iba y se lavaba las manos muy bien, se concentraba y hacía la palabra Jehová de tal manera que no fuera él a lastimar el nombre. ¿Cuántos usan el nombre de Dios en vano? Memes. Y no los ve. Y lo más triste es que lo hacen algunos que son cristianos o cristianos. Y lo más triste es que otros lo celebran. Esa es la maldad multiplicándose. Eso es, no tengo respeto para Dios. Tal vez no matan, tal vez no hieren con espada ni con cuchillo, pero no aceptan que debe ser una vida apartada de toda cosa de pecado. Entonces, tendrá que, verso 13, es una característica de los cristianos verdaderos, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay muchas explicaciones de este versículo, pero la que me parece más apropiada es que se va a salvar el que persevere. ¿Qué quiere decir eso? El que no cede a la tentación de las amistades, de los falsos cristianos y falsas cristianas, y que persevera en la santidad y en obediencia y en respeto a Dios. Y hermanos, ustedes y yo tenemos que vivir la vida escuchando a todas las personas, sea quien sea, respetándole y distinguiendo si está haciendo la voluntad de Dios o se está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y la maldad no está parando, y entonces la característica de los cristianos verdaderos es que vamos a perseverar, hermanos. Es un gozo, porque no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada nos podrá, ni la muerte, ni la vida. Estamos contentos. No tengo apuro. El apuro lo tienen que tener los que no tienen a Cristo, o los que dicen que tienen a Cristo y se burlan de las cosas de Dios, o los que participan en la maldad de manera educada. Esos que se preocupen. Nosotros tenemos que estar ocupados de prepararnos y esperar al Señor Jesucristo. Es el tema del mensaje. Prepárate y espera al Señor Jesucristo. Quiere decir que nuestra vida tiene un objetivo: Cristo. El objetivo de la vida no es la casa, no es el carro, no es el matrimonio, no son los viajes, no son la preparación, no son los hijos, no es tu éxito. Es Jesús, es su reino, es la vida eterna. Es que su reino se extienda a través de nosotros. ¿Y en qué estamos ocupados? Debemos estar ocupados en prepararnos mientras que Jesús viene y lo esperamos. Y por eso hay una situación muy extraña que tiene que acabarse. Para Dios puedes faltar a cualquier culto, puedes escoger el culto que quieras, puedes justificarte y si tienes oportunidad te vas a otro lado. Hay libertad. No va a venir un rey y te va a matar. No. Porque el Señor no quiere personas asustadas. Quiere personas amorosas a su reino, que le aman a Él y que vienen y le adoran. Y que dicen: aunque tengo sueño voy a ir. Aunque tengo sueño voy a abrir los ojos. Aunque tengo sueño, aunque estoy cansado, hacemos esfuerzos. Y entonces dice aquí que ¿cuándo será el fin? Ahí es una primera respuesta. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando ustedes escuchan mensajes de salvación y uno se sorprende, mira, un mensaje de salvación, mira, una iglesia en otro lugar, mira, personas predicando la palabra casa por casa, mira cómo está multiplicándose. Es un aviso para que tú también lo hagas y vivas preparado. Entonces, dice aquí, verso 15,
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y eso va a suceder también. Entonces, la abominación desoladora se cumplió en el año 66 después de Cristo, con la muerte de los sacerdotes judíos hecha por los zelotes. Y en el año 70 después de Cristo, los romanos introdujeron estandartes que llevaban al emperador romano como si fuera Dios. Esa es la abominación desoladora, cuando los romanos entran al templo con estandartes que llevan ahí al emperador romano y lo tratan como Dios. Y el general Tito destruye a Jerusalén con su ejército, destruye también el templo. Entonces, hermanos, uno puede ver que los eventos se están cumpliendo y todavía estamos en el principio, no es el final. Y la venida de Jesús será con grandes señales en el cielo. Gracias. Con grandes señales en el cielo. Y leo ahí en Mateo 24, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. La venida de Cristo va a ser sorprendentemente impresionante. Muy, muy, muy vista por todos. Un relámpago, si tú no lo volteas a ver, ves, sientes el resplandor. Oye, ¿qué pasó aquí? Bueno, se va a ver, no hay duda. Entonces no se crean de las personas que dicen, ya viene Cristo, ya viene, y vas en el cerro, vamos todos al cerro. Hay personas que se han ido a hacer ciertas cosas, como sucedió en un suicidio colectivo en la Guyana, de seguidores de un hombre que se llama Jim Jones. No recuerdo el año, pero es de nuestra época. Y viajaron y hicieron de Estados Unidos, viajaron, de allá hicieron todo lo que tenía que hacer para que viniera Cristo y se los llevara. ¿Sabe qué pasó? Algunos se escaparon, pero el fundador dijo, Cristo viene, y hay que esperarlo. Preparó una pócima envenenada y le dieron a tomar a todos. Y la gran mayoría murió. Un suicidio colectivo ocasionado por la ignorancia, esperando que Jesús viniera por ellos. Y tomaron, celebrando con gozo la venida de Cristo, y se murieron. Y Cristo no vino. Ese es el engaño. Entonces, Jesús afirmó en el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. El cielo y la tierra pasarán porque estamos hablando de lo que nosotros conocemos. Miren, aquí nos da sueño, aquí sentimos calor, aquí se derriban los edificios, se hacen otros. Bueno, aquí el dinero fluye y todo. Y tenemos todo aquí. Pero eso pasará. Todo eso pasará. Pero la palabra de Cristo no pasará porque Cristo es Dios. Porque su palabra se va a cumplir tal cual. Entonces nos debe dar gozo. Jesús viene. Y nos va a llevar a su presencia. ¿Cuándo? Cuando Él diga. Yo tengo que estar asustado, como algunos asustan, ¿verdad? Pero sí, Jesús, ya dijimos, afirmó que aún no es el fin, Mateo 24, 6 y 8. Y dice también, el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, ¿por qué no dijo la fecha? Una respuesta muy sencilla. No dijo la fecha porque no la dijo. Ya. ¿Puede él afirmar que la resurrección en la vida? Sí. ¿Lo cumplió? Sí. Resucitó a Lázaro y a muchos.
Entonces quiere decir que uno no tiene que estar cuestionando el día. El punto no es cuándo viene, sino va a venir. Y mientras viene, prepárate mientras esperas a Cristo. Mientras viene. Quiero leerles algo que está aquí. En la historia, a través de los años, muchos se han dedicado a estudiar y han dicho cuándo sería la fecha de la segunda venida de Jesucristo, y se han equivocado. Pastor argentino Alejandro Riff escribe: los adventistas anunciaron el fin del mundo en 1843 y 1844. Todo quedó registrado como el Gran Chasco. Pónganle ustedes en el buscador el Gran Chasco y se darán cuenta de eso. Bueno, pongan ver 10 predicciones del fin del mundo que fallaron. 10 predicciones. Es decir, que todo el mundo se ha dedicado no todo el mundo, muchas personas se han dedicado a decir cuándo viene Jesús y se equivocan. Esos fueron los adventistas. Después, los mormones anunciaron la venida de Cristo en 1891. Luego están los testigos de Jehová. Lo hicieron en 1914, 1918, 1925 y por último, en 1975 concluyeron que la venida de Cristo que anunciaron no era visible, sino espiritual en el cielo. ¿Hasta dónde llegaron, verdad? Hasta decir, no lo vimos, ya vino, pero está en el cielo, o sea, nadie lo vio, más que los que tienen ojos espirituales. Eso dicen ellos. Finalmente, un movimiento neoevangélico con sus múltiples profetas han anunciado tantas veces la segunda venida de Jesús, que no vale la pena recoger nombres y fechas. Ustedes han de haber visto ahí en esa parte donde se revisan videos, una noticia como fuimos engañados. Con el eclipse que acaba de pasar, hace poco dijeron que Cristo iba a venir y se los iba a llevar a todos, a los que estuvieran con ellos. Y no vino. Pasó el eclipse y no vino. Entonces dijeron ellos, fuimos engañados. Y se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, lo que sigue es que mientras no haya humildad, mientras falte la humildad para reconocer que es un error poner fechas. Entonces, hermanos, está muy claro, no hay día ni hora, pero entonces nuestro deber, eso sí, es vivir preparados siempre, esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a leer Mateo 24, 42. En este versículo nos enseña: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Ahí le vamos a dejar. Velad. ¿Qué significa velad? Bueno, manténgase despierto, no se duerman. Algunos dicen, no se duerman en sus laureles. O sea, no vivan olvidándose de Dios, vivan con los ojos abiertos, pero no se olviden de buscar a Dios. ¿Verdad? Velen, estén orando, estén estudiando su palabra y obedeciendo por fe en todo tiempo. Y cuando digo aquí obedeciendo por fe en todo tiempo, significa la sociedad no te tiene que cambiar. Tú y yo en Cristo tenemos que ser agentes de cambio para una sociedad corrupta, mentirosa, tramposa y que está pecando. ¿Cómo nos vamos a adaptar a una sociedad así? No. Así te digan anticuado. Así te dejen de hablar. No pasa nada todavía. Es el principio. Y algunos de coraje, pues sí, ya de plano te van a entregar. Y algunos van a decir, ya no sigo en Cristo porque ustedes son anticuados.
mejor me voy a donde me dan placer. No. Velad, orando, estudiando la palabra y obedeciendo por fe en todo tiempo. Mateo 24, 45 al 51. Lo voy a leer porque va a ser el principio de los mensajes que siguen los domingos siguientes, preparados y esperando a Cristo. Lo voy a leer solamente, no lo voy a explicar, pero voy a leerlo para que quede ya como un anticipo. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros tenemos que leer, pensar, llévenselo de tarea. Vamos a continuar enseñando las diferentes parábolas que Jesús enseñó acerca de su venida, aunque ya las conozcan, pero vamos a poner las cosas claras. Y quiero terminar con una reflexión. Escuchen. Cuidamos más el conocimiento que el comportamiento. A ver, piénsenlo. Cuidamos más el conocimiento que el comportamiento. Quiere decir lo siguiente, que a muchos les gusta leer, leen, devoran libros y presumen o no presumen, pero lo leen. Leen mucho, de todo. ¿No está mal? No, claro que no. Pero el comportamiento no lo cuidan. Oh, ¿cómo es una persona que puede hacer eso si es tan estudiada? Pues sí hay personas así. El conocimiento y el comportamiento son los dos muy importantes y los dos deben de cuidarse. Y voy a concluir. Escúchenlo bien. A más conocimiento, mejor comportamiento. De acuerdo a como Dios quiere. Más conocimiento de Dios debe traerte mejor comportamiento en tu vida. Voy a invitarlos a ponerse de pie. Dios, gracias en este momento que tu palabra ha sido expuesta y queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, que es lo más importante, que la hagamos nuestra, no solamente de haber cumplido con escucharla, sino ponerla en nuestro corazón, meditarla y después hacerla parte de nuestra vida. Te pedimos que tengas aún paciencia con nosotros, misericordia, y que nos des el tiempo para arrepentirnos. Y Señor, tú conoces los que son tuyos y los que solamente te conocen de labios. Te pedimos que hagas tu obra y que nos ayudes, Señor, a estar preparados mientras que tú, Señor Jesucristo, vuelves, y que nos encuentres haciendo tu tarea, tu obra. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.